Ok, buenas noches a todos. Continuamos con el estudio semanal de el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18 y el capítulo 18 es el juicio de Babilonia escatológica. También es el anuncio, lo que va a tratar este capítulo, lo voy a leer rápidamente, es el anuncio de la caída de Babilonia, el llamado a la separación de la iniquidad de Babilonia, descripción de juicio contra Babilonia, el lamento de los reyes de la tierra por Babilonia, reconocimiento de la justicia de Dios, el gozo celestial por la caída de Babilonia, descripción de la ruina total de Babilonia. Vemos, la semana pasada terminamos con el capítulo 17, que se habla también de Babilonia. Y hoy continuaremos con el capítulo 18. El capítulo 17 y capítulo 18, ambos identifican a Babilonia como una ciudad. Pero continuamos hoy con la secuencia y con la frase después de esto, como dice aquí en el capítulo 1, del versículo 18, dice, después de esto vi. Es como una continuación del capítulo, podemos ver que es una continuación del capítulo 17, porque Juan dice, y después de esto, o sea, de lo que estaba viendo, que escribió en el capítulo 17, se parte al capítulo 18 y es una continuación. Está hablando de la misma Babilonia. Ambas visiones contemplan los acontecimientos relacionados con el juicio divino sobre la ciudad de Babilonia. El capítulo 17 destaca las abominaciones de la ciudad. O sea, en el capítulo 17 Juan describe todas las abominaciones de la ciudad. Y en el capítulo 18 hace énfasis en todo lo relacionado con las riquezas, con el poder político y con la idolatría. ¿Ok? El ángel que habla el capítulo 18 es un ángel que desciende del cielo y que tiene gran poder, tanto poder que la tierra es alumbrada completamente por su gloria. Este ángel que desciende del cielo y que clamó a gran voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Este ángel es un ángel poderoso, porque dice que se alumbra con su luz toda la tierra. Pero claro, él viene a hacer un gran anuncio, el anuncio de la caída definitiva de Babilonia. Como estudiamos anteriormente, vemos que de Babilonia surgió y se dispersó por toda la tierra por muchos años hasta esta destrucción de ella, toda la corrupción religiosa, política, económica y moral. Esa ciudad fue el indicio a través de quien la fundó, que fue Nimrod, que hablamos del capítulo 10, versículo 9 y 10. Surge de allí esta dispersión de toda esta corrupción y por tanto Dios la trae a juicio final, a destrucción final. El ángel desciende del cielo y la tierra es alumbrada con su gloria. Este ángel tiene un rango superior a los otros ángeles, porque dice que su luz alumbró toda la tierra. La Babilonia mencionada aquí es la misma que mencionamos en el capítulo 14, versículo 8. Busque a alguien, por favor, busca el 14, 8. Yo voy a buscar el 16, 19 y lo vamos a leer. Esta misma Babilonia es la mencionada en el capítulo 14, versículo 8. Amén. Y en el capítulo 16, versículo 19. Ok, léelo, el 14. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber 14. A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 14, 18, ¿no? 14, 8. 14, 8. Ahora, 16, 19, Karen.
No se oye. Karen. Espérate que no, yo había buscado el otro porque pensaba que era el otro. Okay. Y la gran el ciudad, ya lo tengo. Okay. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. De esa ciudad que habla el 16-19 no es Babilonia, está hablando de Jerusalén. Jerusalén es dividida en 3 partes y entonces cuando esto sucede viene a memoria de Dios la abominación de Babilonia. Y es cuando comienza entonces el capítulo 17 la explicación por qué es que Dios quiere eliminar por completo, con juicio, esta ciudad. La división es 3, la maldad política, la religiosa y la comercial. Sí, claro, las 3. Dice, Babilonia es una sede de los demonios, como ya fue un lugar de rebelión contra Dios a través de los siglos. El versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, Babilonia ha envenenado con el veneno de su fornicación. Y fornicación es todo lo que está en contra de Dios, tanto moral como político y comercial. Dice que esta Babilonia le ha dado de beber vino de su furor a todas las naciones y los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, en este caso ahí dice rey, pero nosotros sabemos que ahora vivimos en gobiernos. Los reyes, o sea, los presidentes han fornicado con ella porque se han podrido con esto que sale espiritualmente de esta ciudad. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, hay una gran prevaricación del mundo entero con esta Babilonia, que es la sede de toda fornicación y de toda perdición para el mundo entero. De ahí es que surge para toda la humanidad y por todos los siglos y por todas las naciones y los gobiernos, de ahí, de esa Babilonia surge todo lo que es corrupto. Y entonces, por eso es que es político, religioso y comercial. Hay una podrición y vamos a verlo más adelante. Es un sistema. Dice, el versículo 3 dice, este será el juicio contra las grandes, o sea, cuando dice aquí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto quiere decir que va a haber un juicio contra todos estos mega negocios, porque está hablando aquí de mercaderes que se han enriquecido con esta pudrición, se han enriquecido con la maldad, se han enriquecido con el egoísmo, se han enriquecido con la explotación a los demás, y todas estas grandes compañías, estos multinegocios que conocemos que hay muchos en el mundo, estos van a ser juzgados por Dios. Dice, esta será el juicio contra las grandes multimega negocios que sin escrúpulos controlan los mercados mundiales, ignorando la moral y la ética. No le importa nada, arrasan con todo el mundo. Venden veneno a las ciudades. Venden veneno a las ciudades, a los países. Son capaces de explotar a los menos válidos por sí mismos. O sea, las personas que, por ejemplo, de eso tenemos que grandes compañías, perdón, un momentico. No sé por qué no entra ahora aquí. Grandes compañías, megas compañías comerciales se han movido a los lugares donde hay mucha pobreza, como la India. Ustedes no saben que a veces, cuando los llaman a ustedes de cualquier compañía de estas que hay aquí en Estados Unidos, no habla con usted una persona de aquí de Estados Unidos, habla con usted una persona de la India, una persona de China, una persona de México, de países que son pobres, y estas megas comercios han explotado al mundo entero y sobre ellos va a venir juicio. Sobre ellos va a venir juicio. Entonces dice, por eso es que dice,
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los poderosos, han fornicado con ella. Y las grandes mercaderes, o sea, estos grandes multinegocios que están controlando el mundo entero, se han enriquecido por la potencia de sus deleites, pero ellos van a ser juzgados por Dios. Ya Dios, para este entonces, va a exterminar todo este sistema de control sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque va a venir su gobierno, y su gobierno es completamente cristocéntrico. No va a haber nada de este tipo de gobierno en la tierra. Por tanto, él tiene que destruir de donde surgió esto para que todo eso sea eliminado del mundo. Los gobiernos y las cabezas de las naciones sostienen una relación ilícita con Babilonia y se contamina con su corrupción. El comercio en Babilonia adquirirá un volumen sin precedente en estos tiempos. ¿Qué tiempo? En los tiempos escatológicos. Acuérdense que Babilonia ahora está casi no existe, o sea, no se oye. Acuérdense que Babilonia está en Irak, ¿ok? Pero Babilonia no se está reconociendo en estos tiempos que estamos viviendo, pero ya se está preparando el camino para que esta Babilonia vuelva a resurgir y va a ser el centro de las actividades del anticristo. Por tanto, desde allí se van a mandar todas las órdenes, se va a controlar el mundo entero y todas las naciones van a estar afectadas por este sistema, junto con el gobierno que va a ser el anticristo, con las 10 naciones que hablamos la semana pasada. Y el falso profeta. Y el falso profeta. Esta Babilonia va a ser el centro de las actividades en estos tiempos escatológicos que estamos estudiando. De ahí es que se va a mover al mundo entero, de ahí es que los países van a recibir el veneno de su cáliz, como dice la palabra. Todo esto va a expandirse a través de Babilonia. Entonces dice, el comercio en Babilonia adquirirá un volumen sin precedente. Los mercaderes mantendrán una actividad comercial constante con la gran ciudad junto al río Éufrates. O sea, para este entonces la Babilonia va a resurgir porque el anticristo va a ser su centro de movimiento mundial, junto con las 10 naciones que se van a unir al gobierno del anticristo, van a operar desde este lugar. Vamos a leer ahora el 18, versículo 4. ¿Entendimos el versículo 3? Lo que quiere decir. Ok, el versículo 4. Y oí otra voz del cielo. O sea, ya Juan oye otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas. Aquí hay un llamado de otra voz del cielo que yo, por lo que deduzco, porque no dice que es un ángel ni nada, y dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, es la voz de Dios. La voz de Dios va a hablar al pueblo de él que esté en ese momento viviendo en la tierra. Dios, abre, cierra. No. Ok. Viviendo en la tierra, y él le va a dar una voz de mandato de que salga de en medio de este sistema, que no se mezclen. Como ahora el Señor nos está diciendo en este tiempo de la iglesia, que no nos mezclemos con el mundo, ni con las cosas de este mundo. Cosa que sale por un oído, entra por un oído y sale por el otro. Muchas veces no prestamos atención a esto, pero esto es muy importante, hermano, porque vemos que al final de los tiempos, el Señor con su voz vuelve a llamar al pueblo de que no se mezcle en este sistema. Que no entre este sistema. Que no entre a este sistema. Porque ahora, es venenoso. En estos momentos, el Señor también nos da un anuncio a través de la palabra de que como pueblo de Dios no nos mezclemos con las cosas de este mundo. Que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, el mandato de nosotros como iglesia en estos momentos es que nos separemos para Él, que le sirvamos a Él, que vivamos para Él. Y allí en este tiempo escatológico, que es y escatología quiere decir los últimos tiempos,
aquí también Dios le está dando un mandato, como volvemos a leer, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de este sistema, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ok. Juan escuchó esta voz del cielo, y esta voz tiene que ser la voz de Dios, porque es un mandato de salir de en medio de la fornicación, de en medio de la pudrición, de en medio de la inmoralidad, de en medio del gobierno del anticristo. Dice, hay un llamado al pueblo a salir de en medio de ella. Este llamado va dirigido a los santos que están en la tribulación, porque van a haber todavía gente salva durante este tiempo, que van a vivir hasta el final y que van a tener que estar apartados, y será muy difícil. Será muy difícil porque no van a poder ni comprar ni vender, no se van a dejar poner la marca de 666, y este tiempo para ellos va a ser difícil, muy difícil. Y el Señor le está advirtiendo, no te mezcles, quédate hasta el final para que puedas entrar al reino de los cielos. Y así mismo nos habla a nosotros. Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo bastante cómodo, en lo cual no tenemos que ponernos ninguna marca ni tenemos que adorar ninguna bestia, pero a veces nosotros con nuestras actitudes adoramos las cosas del mundo y le damos prioridad a las cosas que no son de Dios. A veces con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, porque caemos en debilidad, pero el Señor es una trompeta que siempre nos está advirtiendo. Yo tengo un versículo bíblico que lo ponen de ejemplo, y es el capítulo 52 del verso 11 de Isaías, que dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid en medio de ella, purificaos los que llevéis los utensilios de Jehová. Sí, siempre, Señor, hasta allá, hasta en Isaías, le está hablando al pueblo de que se aparte de la inmundicia, que Siempre. se aparte del mundo. Siempre, y Señor, en este tiempo Él le va a advertir a estas personas que estén viviendo en el tiempo de la tribulación, que se aparten y que salgan en medio de este sistema, de esta Babilonia, porque podrían sufrir la tentación de comprometerse con el pecado de Babilonia. Va a ser muy difícil para ellos, pero Dios los va a sostener. Dios los va a sostener. Hay un llamado a salir de esa ciudad. Dios ha llamado a través de la Biblia a los creyentes de todas las generaciones a una vida separada del mundo. Y vayamos a ver unos cuantos versículos. Vayamos todos a segunda de Corintios. Encontré Jeremías 52, 45, lo mismo. Dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Amén. Eso es otro versículo que nos apoya. Ahora vayamos a segunda de Corintios. Yo tengo 2 o 3 nada más. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vayamos allá. Capítulo 6, versículo del 14 al 17. Hay una advertencia a no doblegar nuestra fe a las cosas de este mundo. Y aquí en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 17, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, idolatría, ídolo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que en Corintios hay una advertencia a la iglesia. En los tiempos escatológicos hay una advertencia al pueblo de Dios, a los santos que están viviendo en ese tiempo. Tengo otro versículo, Santiago. Vayamos a Santiago. Capítulo 4. Versículo 4. Esto es para la iglesia también.
Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, esa escritura está bien fuerte. Porque nosotros a veces por nuestras debilidades y porque nos da pena. Nos da pena porque y lo entonces conocemos de cuando estábamos en el mundo. Porque lo conocemos, porque son nuestras familias y porque a veces nos excusamos y decimos esa es la familia que Dios nos dio y tenemos que lidiar con esto, nos mezclamos y cuando vamos a ver, ellos nos llaman a nosotros a su mundo y no nosotros podemos llamarlo el mundo de nosotros. Así que hay una advertencia constantemente para la iglesia. Hay una advertencia constantemente para la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2. Del 14 al 17. Y dice así. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Advertencia, advertencia, advertencia para la iglesia, advertencia para los que vivan en el tiempo de la tribulación. No mezclarse, no doblegar su fe. En los postreros tiempos, ese llamado será mucho más urgente debido al eminente juicio que vendrá sobre la tierra. Y vayamos a Hechos capítulo 7. Todavía aquí Dios nos da oportunidad para que nosotros meditemos, nos llenemos de su presencia, escudriñemos las escrituras, recordemos las escrituras, pero para ese entonces el llamado es mucho más eminente porque vendrá juicio definitivo para la tierra. Aún mientras estamos aquí en este tiempo, el Señor nos da chance, nos da oportunidad para poder arreglar nuestra vida y meditar. El que no medita en la palabra no recibe revelación. Ustedes lo saben. Hay que meditar en los versículos bíblicos y hacerlos vivos dentro de nosotros. Eso es lo que es meditar. Hechos capítulo 7, de 30 y 31 dice así. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. No, a ver, no. Espérate. No, perdón. 8:31. No, es 7:30. Oh, 7:30. Es el llamado de Moisés. Es el llamado desde el 30 hasta el 32. Este llamado al pueblo, fíjate que cuando llaman a Moisés, ¿qué fue lo que le dicen? Quítate los calzados de tus pies, sepárate. Ahora quítate los calzados de tus pies para que nada inmundo entre delante de mi presencia. Sepárate para mí. ¿Ok? Ahora dice, hay un llamado a los santos a salir de esta ciudad. Este llamado al pueblo tiene dos connotaciones, o sea, tiene dos significados. Uno, o sea, el llamado de salir del pueblo, del mundo o de esta Babilonia corrupta en hermano, lo que va a suceder es que lo que yo me imagino, y no lo dice la palabra, pero muchas partes de la tierra van a ser desaparecidas. Fíjate que en el plano, en la palabra, las Américas no se mencionan. Se mencionan solamente los países al este de Jerusalén, al este de Israel.
al oeste no se habla ni de un país. Entonces, yo me imagino que el centro del comercio y el centro político, económico, social y religioso, como lo dice la palabra, va a estar el resurgimiento de Babilonia, donde comenzó todo. Y entonces todos los países que estén alrededor de Babilonia van a ser influenciados por esto. Y va a haber, y las 10 naciones que van a estar en el gobierno del anticristo regirán para poder hacer todas estas funciones alrededor del mundo. Pero yo me imagino que esa parte del mundo ya no esté por todos los acontecimientos que hemos estudiado a través del libro de Apocalipsis hasta este capítulo, porque no es mencionado más nunca en la Biblia. Se habla solamente de los países al este de Israel, como la China, Rusia, Irán, Irak, Turquía. Se habla de esos países, pero a esta parte del oeste no se menciona. Pero bueno, seguimos. Eso es una deducción que yo he hecho. No está en la Biblia, pero es algo que yo he deducido. Ok, este llamado al pueblo tiene dos significados de separación, tiene dos significados. Uno, cierra un poco. Ok, sí, ellos hablan y después se vuelven. Este llamado al pueblo tiene dos significados. Uno, para que no seáis partícipes de los pecados del mundo. O sea, para que no seamos partícipes del llamado que hace Dios a este pueblo aquí, en este momento, a los santos que estén en este momento, es para que no se hagan partícipes del pecado de Babilonia. Y el segundo significado es que el pueblo de Dios no reciba parte alguna de las plagas de esta ciudad maldita. Por eso es que le dicen, cuando le dice aquí, vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 18. El llamado a que ellos salgan de esa ciudad o de este contorno es por dos motivos: para que no se contaminen con el pecado y para que no reciban en carne propia el juicio que vendrá sobre Babilonia. Porque dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, el Señor le está advirtiendo a los santos que estén viviendo en esa época que salgan de ahí, porque va a venir plaga y va a venir pecado. No, es que ellos traen, es que la plaga, lo que yo entendí fue que la plaga que está en este sistema, en el sistema. No son plagas que viene sobre Babilonia, algo que viene sobre Babilonia. Porque, bueno, por aquí. Un poquito más adelante lo dice, lo que va a pasar. Va a haber fuego. Bueno, sí, porque entra. Cuando conoces al Señor, el Señor aquí le está advirtiendo aquí al pueblo de no. Al pueblo de Dios. Está hablando con el pueblo de Dios, está hablando con los cristianos, está hablando con los que supuestamente ya nos hemos separado. Entonces, el Señor está mirando que hay gente que sigue envuelto en las cosas terrenales, en las cosas del mundo. Entramos en el sistema del mundo, vamos a ser afectados por el sistema del mundo, vamos a, de alguna manera, vamos a pecar con el mundo y esto trae por resultado que entramos en religiones falsas. Y ustedes saben que muchas de las personas hoy en día que quieren vivir en el mundo y quieren ser cristianos se han mezclado y están muy confundidos. Sí, hay un doble significado, tanto para nosotros como pueblo de Dios ahora, como para esta parte del pueblo que está viviendo en este tiempo escatológico. Él es muy específico, Dios es muy específico. Dice: no quiero que te unas, que salga del medio de ellos, para que no te mezcles con sus pecados y para que las plagas que vienen, porque viene juicio contra Babilonia. Dios va a mandar juicio y vamos a verlo más adelante. Entonces dice, este versículo específico, el número 4, 18:4, revela que el pueblo de Dios estará en el mundo hasta el mismo final. Aquí no se habla de la iglesia, ya que nosotros hemos sido levantados. O sea, ya la iglesia no está en este mundo, porque nosotros vamos a ser levantados antes de la gran tribulación. Pero Dios contará con fieles creyentes en Jesucristo
hasta el final. También en este terrible periodo, ellos lograrán sobrevivir a estos años de durísimas pruebas y juicios que caerán sobre la tierra, porque estamos viendo a través del estudio de Apocalipsis que desde que comienza la gran tribulación ha habido juicio sobre la tierra, tanto para la tierra física, la vegetación, las aguas, los humanos. Ha habido juicio y sigue habiendo juicio. Recordaremos que en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, Juan nos describió cómo fueron sellados los 144,000 judíos de las 12 tribus. Y ellos todos, sin faltar ninguno, llegarán al final de la gran tribulación. Y el Señor, después que pase todo este periodo de tiempo, le está advirtiendo que salgan de Babilonia. Babilonia, en el versículo 8, recibirá una destrucción repentina y será por medio del fuego. Vamos a leerlo, versículo 8. Vamos allá, 18:8. Dice, por lo cual, en un solo día vendrá sus plagas. ¿Cuáles son sus plagas? Muerte, llanto y hambre. Y será quemado con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Así que las plagas caerán sobre esta Babilonia, que es la ciudad donde se mueve el centro del anticristo en esos momentos, y el gobierno que él hace con las 10 naciones se están moviendo, gobernando. Acuérdense que va a haber un nuevo orden mundial, gobernando el mundo entero, este gobierno del anticristo. La sede de él va a ser en Babilonia y va a venir entonces juicio de Dios sobre esta ciudad. Dice, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas. ¿Cuáles son? Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Babilonia, en el versículo 8, recibirá una destrucción repentina y será por medio de fuego. Su pena y su dolor serán tan grandes que se considerará como una plaga más de las plagas que habla el Señor, junto con la pena y con el hambre. La destrucción será final y total. Dios destruirá esta ciudad para que Cristo, preparando ya la segunda venida de Cristo, Cristo no va a regresar y va a implantar su gobierno hasta que esta Babilonia y este sistema de idolatría, de corrupción, de político, corrupción moral, corrupción religiosa, corrupción comercial, como lo vimos, sea eliminado. Dios destruirá esta ciudad para que Cristo regrese en su segunda venida. El profeta Isaías expresó en el capítulo 63, del 1 al 4, lo siguiente. Oigan esto. Cuando habla de Cristo, dice, ¿quién es este que viene de Edom? Edom es en la parte baja, en la parte sur de Babilonia, de Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Este Cristo que viene, sale de aquí de Edom, que es la parte sur de Babilonia, dice que con sus vestidos ensangrentados, porque va a haber una gran destrucción. Y él dice que Isaías lo ve como que sale con sus vestidos ensangrentados de aquí, de este lugar, porque él pasa por ahí y sus vestidos son manchados de sangre. En su segunda venida, Cristo será visto como procedente de Edom, o sea, va a venir de Edom, con sus vestiduras salpicadas de sangre. Creemos que pasará previamente por Babilonia y ejecutará su juicio contra esta ciudad impía, él mismo. Hablaremos de la segunda venida del Señor Jesucristo cuando lleguemos al capítulo siguiente de Apocalipsis, que es el capítulo 19. ¿Cuál será la reacción de la destrucción de esta gran ciudad? Habrá gran angustia
en la parte del mundo que esté, pero también veremos el regocijo que habrá en el cielo a causa del juicio de Babilonia. Babilonia, capítulo 9, versículo 9, vayamos allá. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque una hora vino tu juicio. Ok. Babilonia será reconstruida por el anticristo. O sea, Babilonia ahora prácticamente está inexistente. ¿Se acuerdan que estudiamos que va a ser, que se llama ahora Babel? ¿Se acuerdan? Que está en Irán. Eso lo estudiamos geográficamente. Pero ella va a ser reconstruida por el anticristo, porque está a la orilla del río Éufrates y va a haber gran comercio y el anticristo va a poner su sede político, comercial y religioso en Babilonia, pero más tarde, como veremos, Dios la destruirá. Allí es donde, según historiadores y arqueólogos, comenzó la civilización donde se rebelaron contra Dios. Según la Biblia, aquí se empezó a edificar la Torre de Babel. ¿Se acuerdan lo que es la Torre de Babel? Lo que hicieron los edificadores de Babilonia en aquel entonces para poder llegar a Dios. Eso fue una rebelión completamente contra Dios. Babilonia llegó a ser una importantísima ciudad en la antigüedad. Hasta ella fueron llevados los judíos en cautividad. ¿Se acuerdan? Cuando Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor, el pueblo hebreo fue llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Y en esa ciudad, en Babilonia, vivieron retenidos el profeta Daniel y sus amigos. Es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia y se le atribuye ser la cuna de las religiones paganas y demás extravagancias religiosas. En nuestro programa, o sea, en lo que hemos estudiado anteriormente, hemos visto, como el capítulo 17, cómo es que esta Babilonia va a ser, Dios comienza el plan para su destrucción. Vamos a ver que en el capítulo 18 comprenderemos la angustia que se apodera del mundo a causa del juicio y de la destrucción de Babilonia. Primeramente, como leímos aquí, en el capítulo 9 dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. En primer lugar, los líderes políticos van a llorar y se lamentarán. ¿Por qué? Porque van a ver que este sistema de los cuales ellos subsisten, Dios lo va a destruir. 2. Este suceso marcará la destrucción del gobierno del anticristo. Ahí va a marcar la destrucción del gobierno del anticristo y del poder de todo un sistema antidios. 3. Nadie se podría imaginar que esta ciudad, centro del movimiento y gobierno del anticristo, que ha engañado a las naciones con promesas de paz universal y bienestar, va a ser destruido. Va a ser destruido por el mismo Dios. 4. El juicio divino sobre la ciudad reducirá en instante sus edificios, sus instituciones, sus funcionarios, sus habitantes en un puñado de ceniza. Al final del día, Babilonia no será más que escombros, humo y polvo. Cuando la noticia se propague, el mundo quedará conmocionado. Entrará en estado de shock o de alarma y se llenarán de lamento. Ahora vamos a leer el versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vayamos para allá. Y los mercaderes de la tierra, o sea, aquellos que ven cómo Babilonia ha sido destruida en una hora, lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata,
Había riqueza ahí, mucha riqueza. Todo eso lo destruyó Dios en una hora. Piedras preciosas, perlas, lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo. Por eso es que está al lado del río Éufrates para el comercio. De todo objeto de marfil, de todo objeto de maderas preciosas, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros y esclavos, almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, le está diciendo Dios a Babilonia, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se apartarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Vamos a ver como que la tristeza de los comerciantes es puramente egoísmo, porque dicen que ellos han perdido todo lo que ellos podían obtener de esta Babilonia, que en este entonces, o sea, en este tiempo escatológico, en los últimos tiempos, será la fuente de riqueza de muchos, de grandes compañías. Será muy próspera, habrá allí de todo. Y ellos se van a lamentar porque en una hora Dios lo destruyó todo. Entonces, todo su lamento se producirá por la desesperación de un mercado del cual sacaban enormes beneficios. Juan nos detalla algunos de estos lujosos productos: mercadería, oro, plata, piedras preciosas, perlas, como vimos, canela, especie, de todo. Al comienzo del versículo, en el 16, leemos otra vez, como leímos ahora, ay, ay, de la gran ciudad. Los mercaderes de la tierra estarán frente a sus pantallas de televisión y se lamentarán porque en solo una hora habrá sido destruida esta gran ciudad. Capitanes de barco lamentarán la pérdida de Babilonia y el negocio lucrativo del transporte que había generado para su beneficio ya no estará más. Ahora, ese capítulo que tú estás leyendo, esos versículos bíblicos, van bien acompañados con Santiago capítulo 5, del verso 1 al verso 9. ¿Leo? No, es lo mismo. ¿Alguno de ustedes quiere participar y quiere leer? Santiago capítulo 5, del 1 al 9. Ahí tenemos a... Ponle el volumen. Santiago 5, ¿qué? Del 1 al 9. Santiago 5, del 1 al 9. Ya. ¿Lo leo? Sí. Sí, te digo que sí. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es la comparación igual de lo que
el juicio sobre Babilonia y todos los ricos que explotan al mundo entero. Hasta el 9. Ya lo leyó. Hasta el 9. El 7, ser pacientes y orar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Eso es un previo de lo que Amén. de lo que estamos hablando aquí. Seguimos entonces, dice, capitanes de barco lamentarán la pérdida de Babilonia y el negocio lucrativo de transporte que había generado para su beneficio ya no estará más. Ahora, bien, estas imágenes de lujo que aparecen aquí, como lo leímos, será también una aplicación directa para nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante el desaforo o consumismo de este mundo? ¿Lo vemos tal y como es en realidad? Hablamos mucho hoy en día acerca de la espiritualidad y de las cosas espirituales, pero ¿qué hacemos realmente para cambiar esta situación de injusticia social y económica? A partir del versículo 20 al 24, este capítulo 18 de Apocalipsis, entramos en una nueva sección, cuya temática será la anticipación del gozo en el cielo, a causa del cumplimiento del juicio divino sobre esta ciudad de Babilonia. Ahora vamos a leer el versículo del 20 al 24, y creo que lo voy a poder terminar hoy. Dice, ahora vamos a ver, después que hay una destrucción de Babilonia, hay una advertencia a los santos que están viviendo en la tribulación, que salgan del medio de ellos, como nos advierte a nosotros el libro de Santiago, capítulo 5, como acaba de leer mi hermano ahora mismo, como leímos en 2 de Corintios, capítulo 6, que salgamos del medio de este sistema religioso, de este sistema fornicario e impuro, que salgamos del medio del mundo. Entonces vino sobre esta Babilonia gran condenación. Y entonces todos se lamentaron y miraron desde lejos. Me imagino que por la televisión miraron cómo es que esta Babilonia fue extinguida en una sola hora. En una sola hora Dios la desapareció del mapa para que pudiera venir la segunda venida de Cristo. Ahora veamos lo que sucede del capítulo 20 hasta el 24. Vamos a leer. Dice, alégrense sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirán más en ti, ni ningún artífice de oficio, o sea, no habrá más fiesta ni más rumba, en una palabra, hablando en cubano. Y ningún artífice de oficio, ninguno que hace ídolo, se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más de ti, o sea, no habrá más comercio. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia, ese sistema babilónico que comenzó con Nimrod en el capítulo Génesis 10, capítulos 9 y 10, ha podrido toda la tierra hasta este entonces que ya el mismo Cristo lo destruye. Ahora vamos a leer aquí, dice, a partir de los versículos 20 al 24, en este capítulo 18, entraremos en una sección, o sea, la temática es la anticipación del gozo del cielo al cumplimiento del juicio divino de Dios sobre la ciudad de Babilonia. 1. En medio de todas las lamentaciones llega una voz de júbilo, la voz de los que se alegran de ver la venganza de Dios sobre sus enemigos y sus perseguidores. El ángel exhorta a los mártires de la tribulación, que ya hay mártires en el cielo, a que se regocijen no por la muerte de los que serán condenados al infierno eterno,
sino por causa de la justicia y rectitud de Dios que prevalecerá sobre todo. Ahora, en el versículo 21, 23, 22 y 23 dice, Juan nos describe un cuadro de la desolación final de Babilonia. Empieza con una acción simbólica cuando dice aquí, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y la gran ciudad y nunca más será hallada. Empieza con esta acción simbólica. Un ángel fuerte levanta una gran piedra de molino y la arroja al mar, que se cierra sobre ella como si no hubiera existido nunca. Así será borrada Babilonia en una sola hora. En la última parte del versículo 23, cuando dice, su luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque los mercaderes eran los grandes, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En esta última parte del 23 se habla de hechicerías o de brujerías. Todas estas hechicerías y todas estas brujerías han engañado a muchos en la tierra, desde Génesis capítulo 10, desde la fundación de la ciudad de Babilonia. En aquellos días aumentará el número de religiones, de sectas, de cultos y de cosas contrarias a Dios. Será sin duda una estrategia de engaño y de desorientación espiritual promovida por el mismo Satanás, con el fin de apartar la mirada de los buscadores de la verdad hacia los falsos dioses. Jeremías utilizó las mismas imágenes. Vamos a Jeremías capítulo 25, versículo 10. Jeremías capítulo 25, versículo 10. Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está hablando cuando Jerusalén es enjuiciada por Dios y es llevada en cautiverio a Babilonia por 70 años, por la idolatría, por la falta de búsqueda del Señor, al Señor. Este pueblo escogido por Dios es llevado a cautiverio. ¿Ok? Dice, Jeremías utilizó, cuando vayamos otra vez al versículo, a Apocalipsis 18, ya leímos lo que dijo Jeremías, y aquí en el versículo 18 dice así, versículo 18, capítulo 18, versículo 22. El versículo 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, o sea, no va a haber nada, todo va a ser destruido. Voz de esposo y de esposa no se oirán más en ti, porque los mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En aquellos días, Jeremías habla de esto también, aludiendo a cuál fue el motivo por el cual el pueblo hebreo fue enjuiciado y llevado en cautiverio a Babilonia. Aquí va a terminar todo. Vamos a leer el versículo 24. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esta tercera causa de juicio divino sobre Babilonia, habla de que por causa de ellos han sido muertos los santos y los profetas en la tierra desde ese entonces, desde que se fundó Babilonia. Y por eso es que es juicio sobre Babilonia. Dice, desde la fundación con Nimrod, en Génesis 10, capítulo 9, en capítulo 10, versículos 9 y 10, Babilonia ha encabezado un sistema anti-Dios que ha perseguido a todos aquellos que han procurado seguir el camino de la justicia. ¿Y por qué? Porque ha sido un sistema anti-Dios.
y todo lo que se ha levantado. Y se levantó tanto profetas, como dice aquí, profetas, santos. Este sistema religioso anti Dios los persiguió y los mató a muchos de ellos. Y por eso es que dice que, como dice aquí, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, o sea, en Babilonia, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, en estos últimos tiempos, o sea, en estos tiempos escatológicos, Babilonia influirá en lo que es idolatría, comercialización y política. Esto estoy haciendo un resumen, pero lo voy a leer mejor aquí para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Voy a hacer un resumen ahora de este capítulo 18. Porque cuando yo termine, yo quiero que ustedes sepan y estén bien claros por qué es que Dios manda juicio sobre Babilonia. Bueno, ya esa es la ira de Dios. La ira de Dios, sí. La ira de Dios. Va a ser un juicio, ahora es la ira. Ahora es la ira de Dios. Yo voy a leer el resumen aquí un momentico para que presten atención. En Apocalipsis 18 se revela el cumplimiento de las profecías tocante a la destrucción de Babilonia. No se trata de una ciudad alegórica ni de un sistema místico de religión, sino una ciudad mencionada en el Antiguo Testamento que resurge ahora en el tiempo del Anticristo. Nimrod, fundador de Babilonia, fue un opresor de hombres y alguien que luchó contra Dios. El primer hombre que se levanta como un gobierno humano contra Dios, que eso lo vimos en el capítulo 17. A través de su historia, la ciudad fue un centro de idolatría y de oposición al Dios de la Biblia. La mitología babilonia pone al descubierto la cruda realidad de la religión politeísta, o sea, de muchos dioses, practicada durante siglos por los babilonios. El culto pagano de Babilonia se propagó por el mundo conocido mediante la adoración del dios Marduk. Eso lo vimos también. Muy extendido también estuvo el culto a Tamuz, consorte, o sea, la que era pareja de la diosa Star, quien según la mitología babilonia murió y resucitó para convertirse luego en el dios del abismo. Todos estos dioses produjo toda esta cantidad de idolatría y de imágenes, salió de allí al mundo entero. Por eso dice la palabra que Babilonia que contaminó con el veneno de su cáliz a todas las naciones. El profeta Daniel resume la blasfemia cometida por Belsasar, hijo de Nabónido y regente del trono, la noche cuando los medos persas capturaron a Babilonia. Belsasar ordenó que fueran traídos los vasos sagrados que habían sido sustraídos del templo de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, se llevan todas las cosas, todos los utensilios que usaban en el templo y lo tienen allí. Y el hijo de Nabucodonosor ultraja esas copas y la usa para emborracharse. Y eso fue abominación contra Dios. Con los príncipes de allí. Entonces dice, estos fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Eso está en Daniel capítulo 5, si quieren leerlo, para que vean cómo fue lo que pasó ahí. Evidentemente los babilonios tenían toda una jerarquía en un panteón, o sea, tenían muchos dioses. Los metales y la madera y la piedra que estaban hechos sus ídolos sugiere que existía un rango entre ellos. La idolatría de la antigua Babilonia, junto con la influencia comercial y política, reaparecerá en los días postreros. El lujo y los deleites de ella volverán a embelezar a la humanidad. Muchos mercaderes de toda la tierra establecerán relaciones comerciales con dicha ciudad. El texto bíblico nos deja lugar a duda de que se trata de una ciudad y la llama la gran ciudad de Babilonia. Apocalipsis 18 da razones concretas que producen el juicio de Babilonia.
porque todas las naciones han bebido el vino del furor de tu fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de tus deleites. Todas las naciones de la tierra se han embriagado, los reyes, los mercaderes, y esto ha sido una influencia a nivel mundial, tanto social, político y comercial. Los pecados de Babilonia alcanzarán una magnitud tal que el texto dice que han llegado hasta el cielo. Se destaca además el orgullo de la ciudad, considerándose Babilonia en el versículo 18, capítulo 3, como autosuficiente. Dice que ella es reina, y que no es viuda, y que no verá llanto, y ese orgullo desafiante y vanidoso será una de las causas principales de la ruina de Babilonia. El juicio divino sobre Babilonia será súbito y demorador. Tendrá lugar en un solo día y en una hora. Como las pesadas piedras del molino que es arrojada al mar, como leímos ahora en el capítulo 22, versículo 22, así será la caída de Babilonia. Toda su riqueza, gloria, comercio, fiestas y celebraciones desaparecerán para siempre. La ciudad hacia donde todos mirarán en busca de riqueza y de lujo quedará reducida a humo y ceniza. Las causas de la ruina total de Babilonia son resumidas así. 1. Porque tus mercaderes eran grandes de la tierra. Tal vez sea la referencia a todos los opresores, a todos los ricos y a todos los que han producido esclavitud en los seres humanos. Pues tu hechicería fueron engañadas todas las naciones, es decir, todos los métodos satánicos y todos los métodos idólatras para engañar a las personas. 3. Por haber sido la causante del derramamiento de la sangre de los seguidores del Mesías, todos los que persiguieron a los que predicaban la palabra y a los que hablaban de Dios. Así que indiscutiblemente Babilonia va a ser enjuiciada por Dios y va a ser desaparecida en una hora. Y esto es todo el capítulo 18 de juicio a la gran Babilonia. La semana que viene continuamos con los otros estudios del capítulo 19 y hasta la próxima semana. Nos vemos.